Esta charla se enmarca en un informe de fondo de la Comisión Interamericana por un caso específico que llegó a la Comisión, y en este informe la Comisión le recomienda a Costa Rica, entre varias cosas, que se capaciten operadoras y operadoras de justicia sobre el deber de realizar un control de convencionalidad de las normas que puedan afectar en el derecho a la igualdad y no discriminación en razón de orientación sexual. Este es un caso de una persona que creo que desde el 2006, si no me equivoco, comenzó un proceso para poder casarse, para poder realizar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, topó con todas las barreras legales, institucionales que existen en el momento. Entonces, lo que la Comisión dice en su informe de fondo es que ya la Corte Interamericana tiene sentencias específicas que hablaban sobre el principio de igualdad y no discriminación entre parejas del mismo sexo, incluso antes de la opinión consultiva. Entonces, que no había que esperar hasta la opinión consultiva para poder ya aplicar un control de convencionalidad y resolver internamente sobre el derecho al matrimonio igualitario y la no discriminación entre a parejas del mismo sexo. Pero ¿por qué? Bueno, perdón. Entonces, sobre esta jurisprudencia que menciona el informe de fondo de la Comisión Interamericana, donde ya habla de los derechos de la población LGTBI, del tema de igualdad y no discriminación, el primer caso que hubo en la Corte fue el de Atala Rifo y Niñas contra Chile. Este es el caso de una mujer que en Chile le quitan la custodia de sus hijas por ser lesbiana y por vivir en una unión de hecho con otra mujer. Entonces, acá la Corte lo que dice es que la orientación sexual y la identidad de género de las personas deben ser categorías protegidas por la Convención, y que cualquier acto contrario o que no busque la protección y la igualdad de estas personas es una práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de una persona. Entonces, en consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica del derecho interno que sea parte de autoridades estatales o que realice alguna autoridad estatal puede disminuir o restringir de algún modo los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Esta es la primera sentencia que la Corte resuelve sobre temas específicos a población LGTBIQ, y entonces ya incluye como una categoría protegida las personas de esta población y dice que cualquier práctica que sea dirigida a discriminar o a no proteger los derechos de esta población ya es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, el instrumento interamericano proscribe la discriminación en general, incluyendo en ello categorías como la orientación sexual, la que no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos. O sea, no podemos decir que porque una persona es gay, lesbiana, bisexual, etcétera, ya no puede tener acceso o no se le puede respetar algunos de los derechos que sí se le respetan a las otras poblaciones, porque entonces ahí ya estamos cayendo en una discriminación y no se está respetando ni garantizando los derechos de la Convención, que eso es el artículo 1.1 de la Convención Americana. Por otra parte, la Corte señala que la orientación sexual forma parte de la vida privada de las personas. Por lo tanto, es una esfera en la que no puede haber una interferencia arbitraria. Más adelante, ya cuando ha ido avanzando su jurisprudencia, pero bueno, sabemos que de las resoluciones de la Corte Interamericana más importantes, o las que ha venido a trascender un cambio importante en esta temática, fue la opinión consultiva 2417. Algunos de los puntos más importantes que menciona esta opinión consultiva en materia de igualdad y no discriminación de la población LGTBIQA+, dice esta opinión que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Es decir, que cuando hablamos del respeto a la igualdad de una persona, independientemente de su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad, etcétera, no podemos hablar de igualdad separándolo de lo que es la esencia de la dignidad de una persona, independientemente de la circunstancia o de las diferencias que tenga esa persona. El otro punto que menciona la opinión consultiva es que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Es decir, los estados, y acá la Corte habla del estado como un todo, y ahora lo vamos a ver que entonces esto no recae únicamente en el Poder Judicial, sino en todo el aparato estatal,
y que tiene obligaciones entonces de no crear situaciones que vayan a generar discriminación, sea en su legislación o en las actuaciones estatales. Los estados además están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en su sociedad, en perjuicio de un determinado grupo de personas. Acá lo que decía la Corte en el tema de medidas positivas es que cuando tenemos que crear acciones que permitan un avance mayor de las poblaciones que han sido históricamente discriminadas. Y esto no es una discriminación. Por ejemplo, si yo creo una ley específica para proteger a una población en condición de vulnerabilidad, no estoy siendo discriminatoria con las otras poblaciones, sino que estoy procurando el avance de estas poblaciones a lograr finalmente una igualdad sustantiva. Entonces, en este caso, lo que se refiere la Corte en la opinión consultiva es que, bueno, había una obligación por parte del Estado de crear una medida para lograr que las personas del mismo sexo pudieran tener los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales. Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o su expresión de género. Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, que las normas internas no pueden ser contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos. Algunos otros casos de la Corte Interamericana en materia de población LGTBIQA+, bueno, el caso Atala Rifo versus Chile, que fue el que les comenté actualmente, que fue el primero, también el caso Duque versus Colombia, esto es el señor Duque que enviudó de su pareja que era del mismo sexo y bueno, no pudo acceder al derecho a la pensión de su pareja, entonces hubo todo un proceso hasta que llegó a la Corte y la Corte dijo que tenía también el derecho de tener la pensión entre parejas del mismo sexo. El caso Flor Freire versus Ecuador, el señor Homero Flor Freire era un militar ecuatoriano y pasó por todo un proceso disciplinario del ejército ecuatoriano, de la justicia militar, y finalmente termina en que lo echan del ejército y no puede estar en la milicia ecuatoriana por ser una persona homosexual y lo acusan por tener relaciones homosexuales. Entonces pasa por todo este proceso disciplinario, la justicia militar, etcétera. Y bueno, la Corte lo que dice acá es que la orientación sexual es una situación que pertenece al ámbito privado de las personas y que no se le podía sancionar por este hecho. Azul Rojas versus Perú fue el primer caso de identidad de género. Acá Azul Rojas era una mujer trans que fue detenida y torturada por la Policía Nacional. Entonces, acá la Corte ya comienza a hablar sobre los derechos de las personas trans, el derecho a la identidad de género y la necesidad también de investigar adecuadamente y de prevenir casos de violencia a mujeres trans. El caso Vicky Hernández versus Honduras, este es muy importante porque este caso, bueno, también Vicky Hernández era una mujer trans que igual fue detenida, abusada por la policía y en hechos que no quedaron muy claros, ella muere. Esta sentencia, bueno, la matan de hecho, es una sentencia muy importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana dice que la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, investigar, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, esta convención aplica también a las mujeres trans, no solamente a las mujeres biológicamente nacidas, sino que también se tiene que aplicar este instrumento para reconocer y prevenir la violencia hacia las mujeres trans. Y acá, ya que estamos hablando de control de convencionalidad, muy interesante que la Sala Tercera se trae este criterio también en algún momento y dice, bueno, la ley de penalización de violencia contra las mujeres también aplica para las mujeres trans. Y bueno, la opinión consultiva 2417, que ya les conté un poco sobre esta, y bueno, conocemos también el contexto en el que se dio acá en Costa Rica y que finalmente logró la aprobación, la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo acá en Costa Rica después de un proceso con la Sala Constitucional, pero en países como Ecuador, por ejemplo, apenas salió la opinión consultiva, la Corte Constitucional Ecuatoriana dijo, bueno, en una aplicación, el principio de control de convencionalidad, nosotros nos traemos a esto y acá se declara inconstitucional
el artículo que prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo y se aprueba en aplicación a esta opinión consultiva. No sé si hasta acá hay consultas, comentarios. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es el control de convencionalidad? Alguien que quiera decirlo, que tenga alguna idea, que lo ha escuchado, que lo conoce. Sí, Adelante, don adelante. Diego. Claro, buenos días. No pregunto la cámara porque tengo unos problemitas, pero para responder a la pregunta, pues es el ejercicio que tiene, digamos, todo aquel órgano que toma decisiones, porque no necesariamente tiene que ser el Poder Judicial, ¿verdad? Que en la decisión que va a tomar haga una revisión de en este caso, la Convención Interamericana, pero incluso otros instrumentos internacionales para adecuar la decisión a esos instrumentos. Exactamente. Acá yo les traía un videíto, entonces voy a compartirlo, pero es exactamente eso y dijo el concepto perfecto, pero ya lo vamos a ir viendo un poco más, pero acá primero les voy a mostrar este video. Me dicen por favor si lo escuchan. La Convención Americana sobre Derechos Humanos Sí, ¿Sí se señora. escucha? Ok. establece en el artículo 2 que los estados tienen la obligación de adecuar su normativa interna a la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que de esta obligación de adecuar la normativa interna se extrae una obligación que tienen los estados de realizar control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una obligación que tienen todas las autoridades estatales de crear e interpretar las normas de derecho interno de forma acorde a la Convención Americana. Pero el texto de la Convención Americana es demasiado general. Por ejemplo, dice, todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y expresión. ¿Qué significa eso? Para saber qué significa eso, tenemos que remitirnos a qué ha dicho la Corte Interamericana que significa eso, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el intérprete máximo de la Convención Americana. Por eso, cuando se va a hacer control de convencionalidad, no es suficiente ver solo la Convención Americana. Hay que ver qué ha dicho la Corte Interamericana sobre el tema. Entonces, la obligación de las autoridades estatales es tomar en cuenta tanto la Convención Americana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que incluye sentencias y opiniones consultivas. El control de convencionalidad puede involucrar dos cosas. Primero, interpretar una normativa interna de forma conforme con la Convención Americana. Sin embargo, van a haber casos donde la norma es expresamente contraria a la Convención Americana, entonces no es suficiente interpretar. Y aquí tenemos la segunda cosa que involucra el control de convencionalidad, que es desaplicar las normas que sean contrarias a la Convención Americana. Es importante señalar, sin embargo, que las autoridades estatales siempre deben actuar dentro del marco de su competencia. Es decir, si una autoridad estatal no puede desaplicar una norma porque la legislación interna no le da la competencia para desaplicar esa norma, entonces esa autoridad estatal no puede realizar ese tipo de control de convencionalidad. Por ejemplo, supongamos que un país tiene una legislación que establece que las parejas homosexuales no pueden tener muestras de afecto en espacios públicos. Y hay un policía que ha estudiado mucho aquí en estudio de derechos humanos y sabe que esa legislación es contraria a la Convención Americana por discriminatoria por orientación sexual. ¿Ok? Pero este policía no puede desaplicar la norma. Entonces, si a él lo mandan a aplicar la norma, él puede tratar de ver si es posible interpretar la norma de forma acorde a la Convención Americana, pero probablemente no lo sea. Él no puede desaplicar la norma. Ahora, supongamos que él, muy a su pesar, tiene que ponerle una multa a dos personas que estaban mostrándose afecto en un parque. Y estas personas van ante un tribunal y este tribunal sí puede desaplicar la norma. Entonces, este tribunal ve la multa y dice, no, yo te tengo que quitar la multa porque a pesar de que esa norma existe en la legislación, yo no puedo aplicarla porque es contraria a la Convención Americana, específicamente a el derecho a no ser discriminado por orientación sexual. Y así el juez le garantiza los derechos humanos a esta pareja. Entonces, siempre es importante recordar que si bien el control de convencionalidad implica no solo la interpretación, sino también desaplicar normas cuando sea necesario, ambas siempre van a ser en el marco de las competencias. Cualquier funcionario público no puede desaplicar normas y por eso va a ser
solo aquellos funcionarios públicos que pueden desaplicar normas los que pueden realizar este tipo de control de convencionalidad. Como existe esta obligación de realizar control de convencionalidad, todos los jueces y juezas y funcionarios públicos tienen que conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana para poder realizar este control. Y además nosotros como usuarios del sistema de justicia, ¿verdad? Especialmente si eres abogado, abogada o estudiante de derecho, tienes que tener clarísimo la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque los puedes incluir en tus alegatos, ya que las autoridades estatales tienen la obligación de tomar en cuenta y realizar control de convencionalidad cuando sea necesario. Sobre este tema te recomiendo una conversación que tuve con el abogado Pablo González, que es experto en control de convencionalidad. Te dejo el link de esa conversación. Ok, vamos a ver si acá pueden ver la presentación otra vez. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, primero la fundamentación jurídica. Los abogados nos encanta saber que hay una fundamentación jurídica para algo, si no, no nos queda como muy claro. Entonces, bueno, el control de convencionalidad, si bien fue un desarrollo de la Corte Interamericana desde el 2006 en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, hay una fundamentación jurídica de esto que la Corte ha ido desarrollando a través de los años en su jurisprudencia. Lo primero es el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Esta Convención de Viena es un tratado internacional que habla sobre cuáles van a ser las reglas de los tratados internacionales, cómo es que va a funcionar el tema de un tratado internacional. Y esta convención fue firmada y ratificada por prácticamente todos los países del mundo. Entonces, en el artículo 26 de la Convención de Viena se trae el principio pacta sunt servanda, que lo conocemos todos y todas, aplica también entonces para los tratados internacionales. Lo que dice la Convención es que un tratado internacional aplica el principio pacta sunt servanda, o sea que es obligatorio para todas las partes que lo firmen y lo ratifiquen. El artículo 27 de la Convención de Viena dice que ningún Estado podrá invocar las disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. O sea, ahí entendemos la supremacía de los tratados internacionales, lo dice la propia Convención de Viena, y entonces ninguna norma interna puede ser contraria a un tratado internacional y no se puede invocar las normas internas para desatender o no aplicar un tratado internacional. Y bueno, el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que creo que fue hasta la sentencia, por acá la tengo, una contra México, donde la Corte ya analiza expresamente que es contra la fundamentación es el artículo 2 de la Convención Americana, que dice que los estados tienen la obligación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, o sea, medidas constitucionales, legislativas o de otro carácter para cumplir, respetar y garantizar los derechos que están dentro de la Convención. ¿Qué es entonces el control de convencionalidad? Bueno, como les decía, este tema salió por primera vez en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile en el 2006. Este es un caso sobre una desaparición forzada del señor Almonacid Arellano durante la dictadura en Chile y además no fue debidamente investigada y después de unos años Chile intentó poner una ley de amnistía para no juzgar a las personas que habían sido condenadas por estas desapariciones forzadas en Chile. Entonces, el control de convencionalidad en un inicio nace como una medida de justicia transicional, ¿verdad? Para evitar las leyes de amnistía y lograr una aplicación en derechos humanos en procesos de justicia transicional. La Corte en esta sentencia lo que dice es que la Corte es consciente de que jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico. Y acá no dice, entonces están obligados a atender solamente la ley y solo el principio de legalidad. Vean que habla de todo el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como lo es la Convención Americana, entonces sus jueces como parte del Estado también están sometidos a ella, porque los tratados internacionales son parte de su ordenamiento jurídico dentro del Estado. Y al estar sometidos a ella, entonces los jueces y juezas tienen la obligación de velar porque los efectos y disposiciones de esta convención, de ese tratado internacional, no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Es decir, lo mismo que decía en su momento, o que dice el artículo 27 de la Convención de Viena, lo que dice el artículo 2 de la Convención Americana, no podemos traernos y justificar
leyes internas para no aplicar tratados internacionales. Esa sentencia también dice entonces que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad, como entendemos el control constitucional, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a pensar en la Constitución, sino en las convenciones, y hacer este control de convencionalidad entre normas jurídicas internas que se aplican en casos concretos con la Convención Americana de Derechos Humanos. En esa tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solo el tratado, y esto es muy importante, no es que nosotros ahora nos vamos a volver unos intérpretes de la Convención Americana, sino que ahí tenemos la Convención, pero además tenemos lo que ha dicho la Corte sobre la Convención, porque al final de cuentas la Corte Interamericana es el intérprete máximo de la Convención. ¿Y cuál ha sido el desarrollo entonces jurisprudencial que ha tenido la Corte cada uno de los artículos que están en la Convención? El Estado entonces está obligado como una unidad y acá, hasta acá es lo que dice la sentencia Almonacid Arellano, que se enfoca únicamente en los poderes judiciales, habla del rol de los jueces y todo eso, pero ya en el caso Tibi versus Ecuador y Hellman versus Uruguay, la Corte desarrolla un poco más el principio, el derecho de control de convencionalidad y dice que el Estado como toda una unidad está obligada entonces a aplicar la Convención Americana y respetar los principios y derechos que están en la Convención. No únicamente los poderes judiciales, sino que todas las autoridades en el marco de sus funciones. Y bueno, esto lo dice, lo desarrolla más en el caso Hellman versus Uruguay, que también era sobre una desaparición forzada y una ley de amnistía que se intentó implementar en su momento, y también lo desarrolla en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. Acá lo que dice la Corte entonces es el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. Como decía en ese video que les puse ahora, en el marco de sus competencias. Si yo soy juez o jueza y en el marco de mis competencias está interpretar, aplicar o desaplicar normas, esa es parte de mis funciones. Entonces, hay veces que cuando se habla de este tema dicen, pero entonces un policía va a aplicar control de convencionalidad. Bueno, en el marco de sus actuaciones, tal vez no, pero sí la normativa que regula el actuar de un policía sí puede crearse aplicando control de convencionalidad. Un protocolo de detenciones, un protocolo del actuar de la policía sí debería hacerse. Esa norma basándose en principios del control de convencionalidad, en estándares de protección de derechos humanos y así regular el actuar de esa persona en el marco de sus funciones. En el caso Elidoro Portugal versus Panamá, la Corte dice, avanza, ¿verdad?, más en su jurisprudencia con el tema control de convencionalidad y dice que en relación con la obligación general de adecuar la normativa interna, que eso está en el artículo 2 de la Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que el derecho de gentes, una norma consuetudinaria, prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. O sea, los estados tienen la obligación de crear normas, ajustar las normas, y entre esos hablamos de normas en un sentido amplio. Su constitución, leyes, decretos, reglamentos, protocolos, jurisprudencia, etcétera, adecuadas a los tratados internacionales, a los estándares de derechos humanos. Y esto implica no solamente la creación de normas, sino también la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que sean contrarias a la Convención de Derechos Humanos o que desconozcan los derechos o obstaculicen su ejercicio. Y también el otro sentido es expedir normas y el desarrollo de prácticas que conduzcan a la efectiva observancia de las garantías, que conduzcan al respeto y garantía de los derechos humanos que están dentro de la Convención Americana. Esos son como los dos sentidos, digamos, de aplicación del control de convencionalidad. La supresión de normas, el no aplicar las normas que sean contrarias a la convención y crear o aplicar las normas que sí sean y que nos permitan de una forma más efectiva el respeto y la garantía de la convención. El caso Radilla Pacheco versus México, que ha sido como el salto más grande, digamos, en temas de control de convencionalidad, la Corte ya acá
avanza más en su jurisprudencia y dice que, bueno, el control de convencionalidad incluye el deber de jueces de realizar una interpretación conforme entre el derecho nacional y el corpus iuris interamericano. Es decir, si yo tengo un caso como juez o jueza, voy a analizar la normativa nacional, pero a la luz de la normativa interamericana. Y puedo decidir y ver cuándo hay una norma que es incompatible con el corpus iuris interamericano y decidir si aplico o no aplico esta norma. En relación con las prácticas judiciales, ese tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Por cuanto un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ello, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. En este caso, Radilla Pacheco versus México, se intentó declarar inconstitucional el artículo 13 de la Constitución Política Mexicana por una sanción dentro del Tribunal Militar y el Código de Justicia Militar. Lo que la Corte Interamericana dice acá no es que el artículo 13 de la Constitución mexicana sea inconstitucional o inconvencional, sino que la interpretación de este artículo es lo que está haciendo contrario a la Convención Americana. Entonces tiene que aplicarse e interpretarse de esta forma para poder hablar de un verdadero respeto y garantía de los derechos. Y este caso es muy interesante y creo que es como el ejemplo más importante de control de convencionalidad que hemos tenido, porque acá la Corte Suprema de México, como lo que dicen unos artículos que estuve leyendo, es que la Corte se autollama a sí misma y dice, ok, tenemos esa sentencia, la Corte nos está diciendo esto, vamos a ver cómo vamos a aplicar esto, vamos a traernos el control, es esta sentencia y vamos a ver cómo lo vamos a implementar y a definir estándares internamente para aplicar control de convencionalidad adecuadamente. Y lo que dice la Corte Constitucional mexicana es que, la Corte Suprema Mexicana, no constitucional, lo que dice es a partir de esa sentencia, no solamente nosotros como Corte Suprema, que somos los máximos intérpretes de la Constitución política, vamos a aplicar control de convencionalidad, sino que todos los jueces y juezas van a aplicar control de convencionalidad y estos son los lineamientos para hacerlo correctamente. Entonces, bueno, ya para aterrizar un poco con todos esos conceptos y con las características entonces del control de convencionalidad, acá les doy como algunos puntos de entonces cuál es el objeto, qué es lo que se pretende buscar con esta obligación de control de convencionalidad. Lo primero es que se realice una interpretación conforme entre leyes nacionales y el corpus iuris interamericano. Siempre que la norma nacional no sea acorde con las obligaciones internacionales del Estado, entonces se pueda definir cuáles normas sí vamos a aplicar y cómo vamos a interpretar las normas internas a la luz del corpus iuris interamericano. Inaplicar normas que no puedan ser interpretadas de conformidad con los mencionados estándares interamericanos. Entonces, acá lo que hemos estado hablando hasta ahora, que también se puede inaplicar una norma si yo veo y digo que esta norma es contraria al principio de igualdad y no discriminación. Esta norma, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha dicho que normas de ese tipo, por ejemplo, las leyes de amnistía, son inconvencionales, entonces no voy a aplicar una norma que permita una amnistía o no vamos a crear también una norma que permita una amnistía. Crear normas que permitan la efectividad de la Convención Americana, o sea, y esto se refleja mucho también cuando la Corte ordena garantías de no repetición en sus sentencias, que manda que se crean normas, a que se crean políticas públicas, a que se reformen normas también. Incluso hay casos contra Chile, contra México, que ha ordenado que se modifique la Constitución política para evitar que esa violación a derechos humanos que estaba dentro de la normativa de ese país ya no se dé más y ya no se repita esa situación. Utilizar el control de convencionalidad como una técnica que permita el debido cumplimiento entre sentencias de la Corte en aquellos casos donde el Estado al que la autoridad pertenece haya sido condenado. Igual en el proceso de cumplimiento de sentencias también poder pensar en acciones que nos lleven a que ya esta situación cese. Y de hecho, un autor, Pablo González, que es el director jurídico de la Corte Interamericana y ha estudiado muchísimo sobre el tema de control de convencionalidad,
Él dice que el control de convencionalidad tiene que ser visto como una medida a futuro, casi que siempre como una garantía de no repetición. No se puede sancionar a un Estado, no se sanciona a un Estado porque no aplica control de convencionalidad. Se le sanciona por que tal hecho, tal situación representó una violación a derechos humanos contraria a la Convención Americana. Ahora, la obligación que tiene ese Estado a futuro es aplicar control de convencionalidad para evitar que esa situación se dé, para evitar que haya una violación a derechos humanos y también evitar que lleguen casos y que la gente tenga que estar yendo siempre hasta la Corte Interamericana para lograr un reconocimiento de una violación a derechos, sino que los mismos jueces y juezas de los países puedan casi que actuar también como jueces interamericanos. Y el otro objeto que puedo mencionar por acá es también el actuar de manera positiva y suplir las deficiencias de la legislación penal nacional para así evitar impunidad. Suplir algunas deficiencias que hayan en la legislación, por ejemplo, en los países, creo que acá en Costa Rica ya hace pocos, no estoy segura, ya se tipificó la desaparición forzada, me parece, pero si fue así, es muy reciente. Entonces, pues no teníamos o no tenemos legislación sobre desaparición forzada, pero sí hay muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre ese tema. Entonces, también podemos suplir esa falta de legislación penal nacional para abordar un tema que ya ha sido abordado por la Corte Interamericana y donde hay muchísima jurisprudencia al respecto. Ahora bien, acá en Costa Rica, bueno, perdón, ¿hasta aquí hay alguna consulta, comentario? Como estoy compartiendo, no puedo ver si alguien levanta la mano, así que pueden interrumpir. No tenemos ninguna manita levantada. Ok, muy bien. Acá en Costa Rica, la famosa pirámide de Kelsen que todos y todas vimos en las primeras clases de Derecho y que además la podemos encontrar en el artículo 7 de la Constitución Política acá en Costa Rica. Sabemos, el primero, la Constitución Política, tratados internacionales, leyes, decretos, etcétera. Pero la Sala Constitucional desde el 93 dijo que los tratados internacionales de derechos humanos que dan una mayor protección a los derechos humanos de los que da la propia Constitución Política van a ser superiores a la Constitución. Y este argumento no ha cambiado, la sala no ha cambiado de criterio en ese sentido. Por ejemplo, en materia indígena, cuando no teníamos leyes de protección y que hablaran de derechos de las personas indígenas, de hecho no están dentro de la Constitución Política la población indígena. Entonces, acá nos traemos el convenio 169 de la OIT y ese es el que vamos a utilizar, es el instrumento que utilizamos de derechos de los pueblos indígenas superior a la Constitución Política. Entonces, siempre que hay un tratado internacional, y acá nos referimos no solo a la convención o al protocolo, sino a los órganos que han interpretado, lo que ha dicho los órganos de interpretación de esos tratados internacionales, cuando dan una mayor protección a derechos humanos de la que existe en la propia legislación nacional, los tratados internacionales son superiores a la Constitución Política. La Sala Constitucional, ¿qué ha dicho al respecto sobre el control de convencionalidad? Bueno, que el control de convencionalidad es de acatamiento obligatorio para las salas y tribunales constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta activa u omisiva con el parámetro de convencionalidad o el corpus juris interamericano conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de derechos humanos, jurisprudencia de la Corte y sus opiniones consultivas. Esto también ya lo había venido desarrollando la Corte en el caso Cesados del Congreso versus Perú. La Corte ya pues reconoce que hay sistemas constitucionales distintos en la región, concentrados, mixtos, difusos, entonces no puede aplicarse el control de convencionalidad de la misma forma para todos los países, sino que se tiene que adecuar también a los procesos y a los controles constitucionales internos de cada país. La Sala Constitucional acá dice, sí, el tema de control de convencionalidad es de acatamiento obligatorio para la propia Sala Constitucional, cuando hay dudas en la interpretación de ese tratado internacional. Y acá, ¿qué es lo que nos dice la ley de jurisdicción constitucional? Bueno, que todo juez y jueza está legitimado para consultarle a la sala cuando tenga dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma. Cuando yo tengo dudas sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma, yo puedo consultarle a la Sala Constitucional y va a ser la sala quien defina y diga si una norma es inconvencional o no y hágase control de convencionalidad. Pero si yo tengo certeza sobre la aplicación de un tratado internacional sobre una norma,
pensando que esa norma, ese tratado internacional es parte de todo el ordenamiento jurídico que yo tengo dentro de mi labor, dentro de mi independencia judicial, y ese tratado internacional es superior a la propia constitución política porque da una mayor protección a derechos humanos, yo, juez o jueza, tengo la capacidad de aplicar control de convencionalidad también. Y ese ha sido el criterio de la propia Sala Constitucional al respecto. Entonces, ya para efectos más prácticos, ¿cómo puedo aplicar el control de convencionalidad? Acá algunos lineamientos sencillos. Esa es una metodología que se llama TEMIS, que ha sido desarrollada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por la Corte, algunos académicos y organizaciones en México, en Colombia. Entonces, son como puntos muy específicos de cómo puedo aplicar control de convencionalidad. Identificar el contexto, ya sea la pretensión del caso o el delito en materia penal. Acercarse al fundamento legal en que se basa esa pretensión, bueno, ¿qué es lo que busca acá y cuál es la norma entonces con la que puedo basarme para resolver este delito o esta pretensión? Identificar criterios normativos existentes, revisar la congruencia del caso con las normas y visibilizar si hay alguna incongruencia, interpretar entonces estas normas relevantes, ya sea desde criterios constitucionales y convencionales, valorar la prueba y elaborar la sentencia. En el punto 5 es donde ya vamos a aplicar el control de convencionalidad. Los otros puntos, pues, lo normal que hacen todo el tiempo a la hora de resolver un caso, de dictar una sentencia, pero lo que vamos a añadir acá es que cuando vamos a interpretar las normas relevantes, en este caso vamos a analizar y vamos a traernos las constitucionales y las convencionales. Y vamos a hacer este análisis para ver cuáles se pueden aplicar mejor, cuáles pueden dar una mayor protección de derechos a esta persona en esa situación, y esto lo vamos a plasmar en la sentencia.